Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. ¿Estás contento de estar en la casa del Señor? Dale un aplauso a Él lo merece. Amén. Muy bien, lo que quiero compartirte en esta noche, lo titulé Resultará si hay resultados. Creo que hay un PowerPoint por ahí dando vuelta. Muy bien. Resultará si hay resultados. Hoy lo que se valora son los resultados. Incluso se valora si un producto, un servicio resulta o no resulta. Y en Mateo 11:9, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. La palabra dice que no vuelve vacía. Por eso tenemos la tranquilidad, la alegría de que cuando obedecemos un principio de la palabra, una enseñanza, una instrucción que la palabra de Dios da, se va a demostrar por los resultados que ésta produce. Por eso incluso hay veces que personas que no son creyentes ponen en práctica principios de la palabra de Dios y te dicen, a pesar de que no creo, me funciona. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona más allá de que yo crea o no crea. Y porque la palabra de Dios se demuestra por sus resultados. Es decir, da resultado lo que enseña la palabra de Dios. Cuando yo pongo por obra cada principio que la palabra enseña, la demostración de que eso verdaderamente funciona es el resultado que produce en mi vida y en la vida de los demás. La palabra nos indica que debemos levantarnos y resplandecer. Una escritura conocida: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. El levantarse tiene que ver con una decisión que implica determinación. Yo decido en cada área de mi vida levantarme, en cada área de mi vida buscar que la luz del Señor resplandezca. El resplandecer tiene que ver con ¿qué? Con destacarse. Y uno se destaca por los resultados que obtiene. Ya Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y hoy lo que la gente mira, lo que uno también tiene que mirar es el fruto que produce lo que estoy haciendo, el desarrollo de una persona, aquello que quiero llevar adelante. Necesitamos entender que los resultados son lo más valorado en este tiempo. Y esto, lejos de ser algo negativo, para nosotros tendría que ser una tremenda tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos, ponemos en práctica cada principio de la palabra, el resultado está asegurado. Por lo tanto, lejos de tener temor o preocupación por los resultados, en realidad tengo que tener la tranquilidad de que ese resultado va a ser positivo. Vos podés hablar todo lo que quieras, pero la gente verdaderamente pondrá atención en tus resultados, ¿no? Leía la otra vez en un libro de management cómo cambió hoy la presentación de un currículum, cómo ha cambiado. Antes un currículum tenía un montón de páginas y parecía que cuanto más títulos y acreditaciones pusieras mejor. Hoy lo que piden sobre todo las grandes empresas es una carilla y que enumeres tus resultados. No me interesa todos los títulos que tenés, concretamente en una carilla poneme ahí qué resultados obtuviste. Es decir, yo estuve en el lanzamiento de este producto, yo integro el equipo de medicina tal que desarrollamos tal técnica para curar determinada enfermedad.
resultados. Eso es lo que hoy se ve. Hoy más que nunca se necesita sabiduría de parte de Dios para vivir, en realidad siempre, pero la vida está compleja en el ámbito laboral, con la inteligencia artificial, con el dinero, con las redes, con las relaciones, con un montón de desafíos, incluso de tentaciones que están al alcance de la mano. Y si bien la sabiduría siempre fue necesaria para vivir, hoy cobra una dimensión todavía especial. Pero los que conocen al Señor deben demostrar esta sabiduría para aquellos que no conocen al Señor se acerquen a ver esos resultados que la sabiduría de Dios produce. Como pueblo de Dios necesitamos aplicar los principios de la palabra para que haya resultados y poder mostrar resultados concretos. Hoy más que nunca los hechos hablan más fuertes que las palabras y hoy más que nunca la gente quiere ver para creer. Quiere ver la transformación de una vida, quiere ver el crecimiento de una persona, quiere ver para poder creer. José, gracias a la visión, estuvo delante de Faraón. Y obviamente en nuestro ambiente se habla mucho acerca de la visión, pero gracias a la instrumentación que José le ofreció a Faraón, fue el número 2 del reino. Y gracias a los resultados de su gestión, conservó su lugar y creció. Primero la visión, pero segundo la instrumentación. Es decir, no solo decirle a José, no solo decirle a Faraón, vienen 7 años buenos y 7 años malos, sino decirle lo que tenía que hacer en cada periodo de ese tiempo. Pero además él ejecutó, porque Faraón le dijo, ¿dónde hallaremos un hombre en que repose el Espíritu de Dios? Y lo puso a cargo de todo. Incluso la Escritura dice que con José no tenía cosa alguna de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. Por eso, a pesar de muchos creyentes de ser buenas personas, no logran influir en su ambiente. ¿Por qué? Porque no hay resultados concretos para mostrar. Y cuando vemos la historia de Salomón, los otros reyes reconocían la sabiduría de Dios en su vida mediante los resultados que obtenían. Basta con recordar la reina de Saba cuando está frente a él, le dice, tu sabiduría excede. Veo lo que comen tus siervos a tu mesa. Lo que había oído no se compara con lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo todavía es mucho más grandioso, mucho más imponente que lo que yo había escuchado. Hoy las personas que nos rodean también mirarán si el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay resultados concretos o no. Y esto es transversal, aplica a todas las áreas de la vida, empezando por la aproximación que nosotros tengamos a la vida. Lo que ve hoy la gente es si en el pueblo de Dios hay entusiasmo o hay decepción, depresión. Y no hablo de una enfermedad puntual, sino de gente que tiene una aproximación a la vida negativa o de gente que tiene entusiasmo por la vida, vigor o cansancio. Yo conozco creyentes que viven cansados. Vos te juntás con él, ¿qué tal? Como muerto, fusilado. Hermano. Y a veces te lo dicen a las 10 de la mañana, pues si ya arrancó así, ¿cómo va a estar a las 6, 7 de la tarde? ¿No? Entonces, ahora, el que no conoce al Señor dice, ahora distinto cuando vos te ves, y no digo que un día no puedas estar cansado, pero cuando te ve alguien con vigor, con pujanza, puede ser expectativa o temor por el futuro. Gente que más allá del gobierno, de las condiciones económicas mundiales, gente que tiene expectativa por la vida. Dios me dio una palabra, Dios me habló acerca de algo y sé que Dios va a cumplir esa palabra, por lo tanto tengo expectativa por lo que viene por delante, más allá de que por ahí en este momento yo no lo vea. La familia, matrimonios plenos o estancados. Y es lamentable ver
la cantidad dentro, la otra vez hablaba con una persona que asesora y aconseja en familia, la cantidad de divorcios que hay de matrimonios creyentes, que a veces se divorcian a los 3, 4 años de casado, o si tendrían que estar de luna de miel. Y sin embargo ya ahí hay un conflicto. Y no hablamos de un caso puntual, hablamos de algo y decir, ¿cómo puede ser que ahí no haya un resultado en un matrimonio feliz? Quizás no se hicieron los deberes en el noviazgo, quizás aún habiendo un conflicto no se utilizaron las herramientas espirituales para decir, bueno, doblemos rodillas, busquemos de parte de Dios, tenemos que poder solucionar esto. Se puede ver en hijos que están atendidos o hijos que no. Hoy se puede ver eso. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Amén. Bueno, eso fue reemplazado por entretiene al niño mientras que esté contigo. Vos vas a un restaurante y el nene empieza a hacer lío y ¿qué hacen los padres? Le dan el celu. Y si se lo sacan y el nene hace, dejate, agarrate, doy el mío. Ahora no se educa así. Entonces, cuidado con esto. Uno puede ver ese comportamiento. Uno puede ver hogares que están organizados o desorganizados. Puede ver eso. Cómo un hogar puede estar organizado, la familia puede estar coordinada, o cuando hay una desorganización total. Y los vecinos que no son creyentes ven eso. Ven si en esa familia se andan las corridas, si en esa familia las cosas están organizadas. Hoy la gente mira esos resultados. En la economía, la generosidad o la mezquindad. Sabemos que la palabra enseña que el que siembra generosamente cosechará generosamente, pero a veces esa generosidad no se ve manifiesta en el pueblo de Dios. Y la generosidad no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la representatividad. Por eso Jesús dijo, esta viuda que puso 2 monedas puso más que todo. ¿Cómo puede ser? Porque puso todo lo que tenía. Estos ponen mucho más, pero de lo que les sobra. Entonces, cada uno tiene que ser generoso de acuerdo a sus posibilidades, pero poniendo un fundamento de generosidad. Amén. Ahora, viste, hay un cumpleaños y se juntan todos para hacer el regalo. Cuando vos dividís lo que puso cada uno, por favor, hermano, ni un sándwich de miga pagás con eso. Es decir, no tienen vergüenza. Pues si no, le regalaron algo de 300.000 pesos, entre 60, ¿qué pusieron? 5.000 pesos cada. Es decir, ¿se entiende esto? Bueno, ahí tiene que haber generosidad, desde para regalar un amigo, para lo que sea, crecimiento o estancamiento. Crecimiento, cuando uno aplica los principios a su vida laboral. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo delante de los reyes? Voy a aplicar ese principio. Voy a ser solícito. La palabra enseña que cuando hago mi trabajo como para el Señor, del Señor recibiré la recompensa. Aplico el principio. Y quizás el que no conoce al Señor te mira, dice, che, pero vos por lo que te pagan demasiado haces. Bueno, yo no lo hago para el que me paga, lo hago para Dios. Y sé que de Dios voy a recibir la recompensa. Y entonces cuando viene ese ascenso a tu vida, una oportunidad laboral en otro lado, esa persona dice, wow, hermano, a vos te funcionó. Me funcionó porque es palabra de Dios. En el carácter se puede ver la templanza o la irritabilidad en una persona. Y por supuesto, todos podemos tener un día malo. El tema es lo que son malos todos los días, que son distintos, ¿no? No puede tener, y uno puede ver como templanza, aún como frente a una noticia negativa o algo que por ahí sucede, uno puede tomarlo de una determinada manera, como enseña la palabra, teniendo paz de parte de Dios y los demás lo ven. Determinación o fluctuación. Uno puede ver, la palabra dice, determinarás a sí mismo, y uno puede ver cuando una persona es determinada o vive fluctuando. Y conforme ese resultado, los que rodean dicen, la verdad que este es alguien que logra lo que se propone o no. Y esto tiene que ver con la forma en que yo actúo frente a desafíos, si lo hago aplicando principios de la palabra o no lo hago. Se puede ver en la autodisciplina o la pereza. La palabra de Dios enseña
que uno tiene que ver a la hormiga y aprender de sus caminos, la cual es disciplinada y hace las cosas que tiene que hacer en el tiempo que debe hacerlas. Y ahí también se demuestra la sabiduría o la pereza, que la palabra enseña que se caerá el techo aún en la cabeza de uno por esto. Y los que no conocen al Señor dicen, wow, común denominador de los evangelistas, son disciplinados. Es decir, y estos logran las cosas o pueden ver resultados completamente distintos. Lo podemos ver en el trabajo, la excelencia o la mediocridad, el compromiso o el incumplimiento, el desarrollo o la frustración. Por la forma en que un creyente trabaja, será la clase de resultados que obtenga. Y los que no ven al Señor también podrán ver qué clase de resultados obtiene el cristiano. Y por supuesto, cuando obedece los principios de la palabra, esto como no vuelve vacía, el otro dirá, wow, funciona esto. Por supuesto, el evangelio funciona. Primero para recibir la vida eterna, pero también para vivir de este lado de la eternidad con sabiduría. En el creyente también se puede ver la estética, desde la imagen personal, que puede ser buena o mala, las redes sociales, que pueden ser discretas o indiscretas. Por eso la palabra enseña que la discreción te preservará, te guardará la inteligencia. Cuando uno es discreto, evita un montón de problemas. Hay otros que siempre está mirando esa red, que está mirando algo, y conforme lo que vea, también será movido a tener en cuenta o no la salud. La palabra enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y vos podés ver cómo un creyente cuida su salud o la descuida. Y en esto también hay un testimonio a los que nos rodean, que pueden ver el resultado de poner por obra esa palabra y cuidar este envase que Dios nos ha dado. Si los resultados son positivos, podrás demostrar con hechos que vivís con sabiduría de Dios en cada área de tu vida. Y entonces los demás también querrán recibir esa sabiduría porque desearán esos mismos resultados para su propia vida. Cuando uno busca consejo en alguien es porque reconoce que esa persona ha crecido, se ha desarrollado, tiene más experiencia que uno y uno va a buscar ahí una herramienta para también poder crecer y mejorar. Bueno, lo mismo la gente que no conoce al Señor necesita en los creyentes buscar un modelo que pueda ahí decir, bueno, yo quiero esa familia, quiero esa economía, quiero ese trabajo. No son perfectos, pero indudablemente se ve en los resultados en su vida que toman decisiones sabias y que saben desarrollarse así. Esto también se aplica al liderazgo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hoy también la gente quiere ser liderada por líderes que puedan exhibir resultados concretos en su vida. La autoridad no la da el cargo, la autoridad la da los resultados, los frutos. Cuando uno puede ver ahí esos resultados, cuando uno puede ver la compasión, cuando uno puede ver el interés genuino por otro, cuando uno puede ver resultados de liderazgo. Y aplica también a lo ministerial. Y conforme los resultados habrá gente que querrá participar en ese ministerio o no. Y esto se ve incluso en ONG que no son creyentes. En ONG que no son creyentes. Gente que paga por ir a servir a determinado lugar. Vos decís, ¿y cómo puede? Porque ven los resultados. Porque en un fin de semana le construyen una casa a una familia. O porque ayudan a los chicos que tienen enfermedades terminales. O porque van al hospital a hacerlos divertir. Y la gente ve ese resultado y se involucra en la tarea. Dice, yo quiero participar en eso. A pesar de que por ahí la ONG ni siquiera es cristiana, pero quiere participar. Yo quiero ser parte de esos resultados. Ahora, ¿cuánto más el pueblo de Dios? Que esos resultados vienen con la bendición de Dios, que vienen con el amor de Dios. Entonces, conforme esos resultados, la gente también querrá involucrarse o no. ¿Sabes? Este principio es transversal y atraviesa todas las áreas de la vida y todo lo que hacemos en ella. Hoy más que nunca cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestros resultados. Evaluar.
Y chicos, la mayoría aquí son jóvenes, aprendan a hacer esto. Hay gente que evita la evaluación, evita. Ahora la palabra de Dios enseña que Jehová Dios creó todo y en Génesis dice ahí, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Sin embargo, 18 versículos después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¡Wow! Entonces, si Dios se puso a ver todo lo que había hecho, ¿cuánto más nosotros no tenemos que empezar a mirar lo que hacemos? ¿Cómo está mi trabajo? ¿Cómo está mi vida devocional? ¿Cómo está mi servicio al Señor? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi relación con los demás? Y si esos resultados son positivos, tengo que profundizar. Y si hay un resultado que no lo es, tendré que cambiar. Tendré que decir, necesito más sabiduría de parte de Dios en esta área de mi vida. Porque si yo aplico la sabiduría de Dios en esa área, va a estar el resultado pertinente. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se demuestra por los resultados y entonces eso va a resultar en mi vida, en cualquier área que yo necesite mejorar. Constatar. Estoy teniendo la vida abundante, la vida plena, duermo bien de noche, no lo hago, vivo ansioso, no lo estoy, soy de enojarme, guardo mi corazón o no lo guardo, tengo amargura. Evaluar, porque de ahí esos resultados darán el fruto de la clase de vida que tendré y el testimonio que daré. Y en lo que estoy bien, profundizar. Y en lo que tengo que corregir, rectificar. Decir, Señor, necesito sabiduría. Por eso la palabra de Dios dice que Dios da sabiduría en abundancia y sin reproche a quien al que se la pide. Y a veces los matrimonios necesitan decir, necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos, necesitamos sabiduría para llevarnos mejor, necesitamos sabiduría para el área que se necesite en ese momento de la vida. Acordate que para resplandecer, como dice la palabra, resplandece, hay que tener sabiduría. Que la luz de Cristo venga a nosotros trayendo primero la salvación y la vida eterna, pero que también haya en nuestro corazón un celo por buscar la sabiduría de parte de Dios. Porque sin lugar a dudas, esa palabra que es palabra de Dios no vuelve vacía y va a llevar el fruto para el cual Dios la está enviando. Yo primero seré bendecido, primero serás bendecido vos, pero también seremos de bendición a los demás, porque muchos al ver los resultados que hay en nuestra vida querrán lo que nosotros tenemos. Primero, a Cristo en el corazón, pero segundo, la obediencia a la palabra de Dios. Y eso sin lugar a dudas, honrará al Señor, bendecirá nuestra vida y también bendecirá a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Amén. Yo quiero que tomes ahí en tu mano lo que va, tus diezmos, tus ofrendas, lo que en esta noche vas a consagrar al Señor. La sabiduría de Dios también se demuestra por los resultados que hay en la economía de cada creyente. Y uno puede ver resultados positivos y negativos. Cuando uno honra al Señor con los diezmos, con las ofrendas, la palabra de Dios promete que los cielos serán abiertos y que el Señor derramará bendición hasta que sobreabunde. Y cuando yo administro el resto del dinero, conforme los principios de la palabra de Dios, alejándole un endeudamiento de mi vida, presupuestando mi economía, siendo prudente al tomar las decisiones económicas, buscando confirmación de parte de Dios acerca de lo que tengo que hacer, también esa parte que queda en mi mano será bendecida por Dios y dará el resultado. ¿Por qué? Porque la palabra no vuelve vacía. Y cuando yo aplico cada principio de la palabra a mi economía, no solo tendré la ventana de los cielos abiertas, sino que además podré aprovechar esa abundancia
que Dios mandará a mi vida. Y entonces tendré sabiduría para poder honrar a Dios en primer lugar, para tener tranquilidad en mi economía, pero también para ser de testimonio a los demás que aún en épocas difíciles, con la bendición de Dios, se puede progresar y se puede crecer. Padre, en esta noche, todos los que estamos aquí, clamamos por más sabiduría. Sí, Señor, sí. Queremos analizar cada resultado en nuestra vida y aquellas cosas que están conforme tu palabra, no apartarnos de ahí. Y aquellos resultados que por ahí no son los mejores, que no nos gustan, que podamos hoy buscar ese principio, esa enseñanza de la palabra para aplicar a esa área y que sea transformada. También, Padre, al consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos actuando con sabiduría, honrándote en primer lugar a ti, porque tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, pero también prestando atención a cómo administramos lo que queda en nuestra mano, para hacerlo conforme a tus principios y que ese dinero no caiga en saco roto, sino que pueda ser multiplicado por ti, para que el día de mañana podamos crecer, concretar proyectos, ayudar al prójimo y sobre todo tener una economía que sea de testimonio a los demás. Bendigo a tu pueblo y lo hago pidiendo tu más rica bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.